Las ejecuciones públicas eran una parte importante de la vida en la ciudad más grande y significativa del reino. La primera ejecución registrada ocurrió allí en 1196, pero podemos estar seguros de que la pena capital tuvo lugar en Londres mucho antes del siglo XII. Londres fue el escenario de algunas de las ejecuciones más infames de la historia. A medida que el Estado ganaba poder, los castigos públicos se usaban para disuadir a otros de una vida criminal. Las multitudes de espectadores crecieron a medida que la gente se sentía más cómoda con el espectáculo de la violencia. Las ejecuciones siempre se llevaban a cabo en público, pero en Londres se convirtieron en una representación teatral. El periodo medieval fue notoriamente un tiempo sombrío y crudo, con batallas y guerras de clanes ocurriendo con bastante regularidad. Pero imagina cómo habría sido luchar en una de esas batallas si fueras un héroe, o incluso quizás una leyenda. El dibujo del primero. La primera persona nombrada para ser ejecutada en Londres fue William Fitz Osborne, quien también era conocido como Longbeard. Osborne, de buena familia, luchó en la Tercera Cruzada en 1190. De vuelta en casa, apoyó a los pobres realizando asambleas y dando apasionados discursos en la Catedral de San Pablo. Según el historiador inglés William de Newburgh, Osbert inició una poderosa conspiración inspirada por el celo de los pobres contra la insolencia de los ricos. Debido a los altos impuestos y tensiones, Osbert reunió más de 52.000 seguidores y acumuló armas en Londres para irrumpir en las casas de los ricos. Aunque declaró lealtad al rey Ricardo I Hubert Walter, el arzobispo de Canterbury, decidió que tenía que ser detenido antes de que fuera demasiado tarde. Osbert huyó a la iglesia de Santa María le Vaux, pero Walter la incendió. Mientras Osbert huía del edificio en llamas, fue apuñalado en el estómago y arrestado. Condenado por traición, Osbert fue arrastrado por las calles en una tabla de madera por un caballo hasta el lugar de ejecución, donde fue desgarrado por caballos. En este caso, fueron los Olmos en Smithfield, donde Osbert fue colgado en un cadalso junto a 9 cómplices. Luego de ser desgarrado, la siguiente etapa era el ahorcamiento, donde el prisionero sería colgado del cuello hasta estar casi muerto antes de ser bajado. En este punto, a menudo serían castrados o desollados, o ambos. A veces, sus genitales y entrañas serían quemados junto a ellos. La etapa final era ser cortado en cuartos. Se requería gran destreza para mantener vivo al prisionero durante las 2 primeras etapas. Métodos. Para la gente común, el ahorcamiento era la forma usual de castigo. Suspendido de la horca, el prisionero se pararía en un carro, que sería retirado, o se le haría subir una escalera de la cual el verdugo lo empujaría. En cualquier caso, quedarían colgando, ahorcados por su propio peso. Aquellos que habían cometido herejía y las mujeres que habían cometido traición serían quemados hasta la muerte. Una mujer que asesinara a su esposo sería considerada traidora porque se la veía como una traidora a su superior. Hasta el siglo XVIII, los delitos monetarios como el recorte se castigaban con la quema. El primer registro de alguien siendo decapitado en Tower Hill fue en 1388. Solo unos pocos prisioneros notables fueron ejecutados dentro de la Torre de Londres. Muchos más murieron en la colina, donde había espacio para una multitud más grande. Una decapitación, ya sea con hacha o con espada, a menudo se estropeaba. Algunas víctimas sufrieron múltiples golpes de la hoja, mientras la multitud se burlaba del descuido del verdugo. Un gran día fuera. Al ejecutar a alguien de esta manera tan pública, el objetivo del Estado era hacer un ejemplo del criminal condenado. Miles de personas habrían presenciado la ejecución, que cuando el cargo era traición, era particularmente severa. Algunos de los criminales más populares recibirían mensajes de aliento gritados desde la multitud y les lanzarían flores. Por ende, siempre existía el riesgo de convertir al prisionero Osbert en un mártir, lo cual sucedió. Sus seguidores lo declararon mártir y se reunían a diario donde fue ahorcado. La tierra de allí fue recogida por las clases más pobres como recuerdo de su líder hasta que se creó un pozo en el suelo. Finalmente, se colocaron guardias para alejar a las personas. Después de que Lollard Richard Wyke, el vicario de Deptford, fue ejecutado en Tower Hill en 1440, se vendieron paquetes de sus cenizas a sus devotos. La cantidad de cenizas vendidas a sus seguidores sugería que provenían de múltiples cadáveres incinerados. Durante la Edad Media, había 3 lugares en Londres que estaban particularmente asociados con ejecuciones públicas, como Tyburn, Tower Hill y Smithfield. Algunos prisioneros iban a su muerte voluntariamente, emocionados y alegres por su inminente liberación del mundo terrenal, tal vez por una convicción religiosa o por un alivio absoluto. Otros podrían ser menos complacientes rumbo a la horca.
Los hombres violentos tendrían que ser atados a un trineo y arrastrados. Las ejecuciones públicas se volvieron parte de la cultura popular medieval, atrayendo a cientos de espectadores. Lejos de ser sombríos, eran ruidosos, desordenados y a menudo irrespetuosos, según quién era llevado a su muerte. Al igual que las personas que hoy llegan temprano para estar al frente en un concierto, los espectadores de una ejecución también lo hacían, acudiendo a presenciar la muerte de otro ser humano como entretenimiento. Se utilizó mucho el humor negro, con personas refiriéndose al acto como estiramiento y al evento como vacaciones y una feria de ahorcamientos. Algunas ejecuciones podrían realizarse en el sitio del crimen. Esto era para que la gente local presenciara de cerca la justicia en acción y los desalentara de seguir la senda del crimen. Un hombre en Londres se quejó amargamente de que no quería que se llevara a cabo una ejecución frente a su tienda porque temía la notoriedad que eso traería al edificio. En estas ocasiones, las personas se asomarían por las ventanas o se sentarían en los tejados. Algunas se subirían a los hombros de otros para obtener una mejor vista del macabro evento. Había ciertas ceremonias involucradas el día de la ejecución, que comenzaban con la persona condenada siendo llevada al lugar de la muerte. A menudo se permitía al prisionero detenerse para tomar una bebida en una posada en el camino. Esto puede ser de dónde proviene la expresión uno para el camino. Dependería del criminal y del delito que se hubiera cometido en cuanto a la reacción de la multitud. A los más odiados se les lanzaba tierra, piedras y excrementos. Los guardias podrían contener a las multitudes si se volvían demasiado frenéticas. El puente de Londres se convirtió en el lugar perfecto para exhibir las cabezas decapitadas de cualquier criminal que hubiera sido decapitado, una tradición que se remonta hasta 1305. Durante la Edad Media, al entrar a Londres desde el sur, probablemente tendrías que cruzar el puente para llegar a la ciudad de Londres. Esto implicaba que miles de personas pasarían caminando bajo la casa de la puerta principal del puente. Solo las cabezas de delincuentes prominentes se colocaban en puntas afiladas y se exhibían así. Los oficiales que cuidaban las cabezas vivían en la casa de la puerta y las lanzaban al Támesis cuando se pudrían demasiado para ser reconocidas. Es más que probable que hubiera otras cabezas exhibidas en el puente de Londres antes, pero el líder escocés Sir William Wallace fue el primero que se registró. Según las crónicas, en un momento hubo hasta 34 cabezas exhibidas escalofriantemente juntas sobre el río. Smithfield. Smithfield, antes llamado Smoothfield, era un área cubierta de hierba cerca del río Fleet, fuera de las murallas de la ciudad. Era el lugar perfecto para un mercado de ganado debido a su acceso a pastizales y agua. Durante el verano medieval, Smithfield era un lugar muy importante. Albergaba ferias de verano, torneos de justas y ocasionales ejecuciones. Smithfield, también conocido como los Olmos, tenía muchos olmos que se usaban para horcas. Aquí fue donde Sir William Wallace y John Badby, un temprano mártir Lollard, fueron colgados, desmembrados y descuartizados. Los Lollards fueron un movimiento cristiano protestante que comenzó a mediados del siglo XIV, que buscaba la reforma y criticaba a la Iglesia Católica Romana. Badby sostenía que durante la comunión, al tomar el pan y el vino, el pan no se convertía realmente en el cuerpo físico de Cristo, a pesar de haber sido consagrado. Negándose a renunciar a su creencia, Badby fue arrestado en marzo de 1409 y declarado hereje. En un tribunal presidido por el arzobispo Thomas Arundel, Badby fue condenado a ser quemado en Smithfield. Badby fue colocado dentro de un barril vacío, atado a la estaca con cadenas. Fue rodeado con madera seca y se le prendió fuego. Mientras suplicaba clemencia, el príncipe de Gales, futuro rey Enrique V, observó la ejecución y mandó extinguir el fuego. Luego animó a Badby a retractarse y salvar su propia vida, ofreciéndole un perdón y una pensión anual. Sorprendentemente, Badby se negó y posteriormente fue quemado hasta la muerte. Watts Tyler, quien lideró la revuelta de los campesinos de 1381, fue asesinado en los Elms, y más tarde, Richard Roos nació vivo por envenenar a los invitados en la casa del obispo de Rochester. Hay una placa en honor a William Wallace en el cercano Hospital de San Bartolomé. La gente va allí regularmente para dejar flores en su memoria. Tyburn. Durante el siglo XV, Tyburn se convirtió en el destino preferido para una ejecución. En la Edad Media, la concurrida zona de Marble Arch era solo un pueblo. En 1447, 5 hombres fueron despojados de su ropa y ahorcados juntos en una ejecución. Un indulto de último minuto llegó para los hombres, pero el verdugo se negó a devolverles su ropa.
El indulto de los prisioneros significó una pérdida para el verdugo en los procedimientos del día, por lo que los liberados tuvieron que regresar a pie a Londres desnudos. Para la mayoría de los prisioneros condenados, escapar de la cárcel o en el camino a la horca era un sueño inalcanzable. Sin embargo, en 1430, un soldado llamado Knight pudo lograr esa hazaña. Mientras Knight estaba en la prisión de Newgate, sus amigos planearon fabricar cargos de deuda en su contra. Esto implicaba ser llevado a Guildhall. Los amigos del hombre esperaban en Panier Alley, que estaba en ruta. Cuando Knight pasó por el lado sur de la iglesia de St. Martin's-le-Grand, saltaron y lo arrastraron al recinto del templo. Pero el chambelán de la ciudad, el alcalde y el sheriff irrumpieron en la iglesia y arrestaron a todos los hombres, violando así las leyes del santuario. El caso se escuchó frente a la Cámara Estelar, que era el tribunal más alto de Inglaterra, y todos los hombres, incluidos los caballeros, fueron devueltos al santuario de la iglesia de San Martín por orden del rey Enrique VI. Legalmente, el santuario era sagrado. Ahora hay robles y una placa en Marble Arch que simbolizan las horcas triangulares que alguna vez estuvieron allí. La gente suele rendir respetos y rezar por los fallecidos en ese lugar. Otros lugares también se utilizaron para ejecuciones públicas en Londres, como Kennington Common, el antiguo patio de Westminster, donde Guy Fawkes encontró su fin, y la casa de banquetes de Whitehall, donde el rey Carlos I fue decapitado. La última ejecución pública en Londres fue en diciembre de 1867, cuando Michael Barrett fue ahorcado fuera de la prisión de Clerkenwell por terrorismo. Gracias por ver este episodio de Locura Medieval. Suscríbete si disfrutas estos videos. Nos vemos la próxima semana.